¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, ahora continuaremos con la clase. Justamente ahí viene parte de lo que habíamos visto la clase pasada con este tema justamente de los sedimentos. Trataré ahí de tocarlo de manera muy referencial, ¿no? Para ver cuáles fueron algunas metodologías que utilizamos, ¿no? Justamente para poder hacer esa determinación y cuáles son algunos de los valores que se requieren, ¿no? Bueno, como sabemos, ¿no? Los sedimentos son justamente algunos materiales o fracciones de suelo, bueno, que van por las rocas, ¿no? Que, que justamente pueden ser transportadas por la corriente, sobre todo cuando el esfuerzo cortante promedio, ¿no? Es sobre el fondo del cauce, excede al esfuerzo crítico atractivo del material de fondo. Ahí vemos, ¿no? Lo que habíamos visto, ¿no? El transporte justamente puede darse en rodamiento, deslizamiento sobre el fondo, a saltos o suspendido, ahí de acuerdo a lo que nosotros habíamos visto como parte justamente de la análisis, ¿no? Bueno, ya saben, los sedimentos justamente son resultado de los procesos de erosión fluvial que se pueden ir dando en la cuenca, ¿no? Y que se van dando justamente en el tiempo. Ahí justamente, ¿no? Ahí tenemos algunas cargas de fondo de sedimentos, justamente los que van rodando, lo que tengo yo sobre el fondo, y también, bueno, el tema siempre de suspensión más que todo corresponde a lo que es el material de carga o el material que está lavado. Vemos, ¿no? La carga en suspensión, sobre todo, puede estar conformada justamente por partículas de material muy fino, 0.062, ¿no? Como limo arcellas, y que son arrastradas justamente por el escurrimiento pluvial del cauce, ¿no? Las partículas justamente se van moviendo de diferentes formas y van dependiendo del tema de las condiciones de flujo, sobre todo, la densidad de fluido y ciertas características de los sedimentos. Las fuerzas justamente lo que van a hacer es tratar de iniciar las fuerzas del río, ¿no? Las fuerzas del mismo agua, van a tratar justamente de iniciar el movimiento de los sedimentos con el tema de empuje y sustentación, y con eso, ¿no? Justamente vas a verificar cuánto material puede haber, ¿no? Bueno, justamente el tema de cuantificación y clasificación, lo que hemos visto, ¿no? La fuerza de sedimentos, como hemos visto, la podemos ver por unidad de tiempo, en kilo, en peso, en kilo fuerza por segundo por metro, ¿no? O también en volumen, ¿no? De metros cúbicos por segundo, ¿no? Cuando se expresa el volumen, ¿no? El cálculo no considera, ¿no? Todo lo que son las especies entre las partículas de sedimento, lo que justamente puede relacionarse lo que es un caudal unitario multiplicado por la densidad del mismo material, ¿no? El sedimento. Ahí vemos, ¿no? Si el material justamente va a ser transportado durante el periodo de tiempo, ¿no? El volumen que puede ocupar este material está dado justamente por el tema de transporte unitario en peso, ¿no? El transporte unitario de sedimentos en volumen, ¿no? Cualquiera de los dos valores, el ancho del fondo del cauce metro, ¿no? El intervalo de tiempo que se va dando en segundos, y el tema, ¿no? Del transporte final de sedimentos en peso que pasa por la sección completa, así como también el transporte de sedimentos en volumen que va pasando por la sección completa, y también la porosidad que tienen los elementos. Estos son justamente algunos de los valores, ¿no? Que se van tomando en cuenta. Si se cuenta justamente con la relación de vacíos, se puede obtener la porosidad, ¿no? A partir de la siguiente expresión. Ahí tienes justamente lo que es la relación de vacíos, dividido entre uno más también la relación de vacíos, ¿no? Y eso justamente es un valor que requerimos para poder, ¿no? Tener el tema de la porosidad y poder determinar finalmente cuáles son nuestros valores de peso nuestro volumen en peso, nuestros cimientos en volumen y en peso, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Justamente lo que hemos visto como parte del análisis. Entonces, el ancho del cauce puede afectarse, ¿no? Con alguna frecuencia por un valor de 0.8, y esto se va a ver de acuerdo justamente al tema de cómo es el criterio de transporte de fondo, ¿no? El transporte justamente sobre la capa, ¿no? El material de fondo que puede rodar, que es el coeficiente teórico, salta o es arrastrado por la corriente dentro de esta capa, ¿no? Justo eso está dado en función de las características hidráulicas que vemos del río, la geometría de los cauces y que hemos visto, ¿no? Justamente en el GRAS podemos nosotros incluir esa evaluación, ¿no? O tenerla sin ningún tipo de problema, ¿no? Todo el tema de las características hidráulicas del río, incluso secciones, ¿no? Y el tema justamente hasta en un modelamiento bidimensional, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? ¿Cuál es su utilización justamente en el tema de rectificaciones?
y estudios de erosión sobre todo. El tema también de transporte de fondo en suspensión. Tenemos el fondo en suspensión, que es el material del cauce que es justamente transportado en suspensión, sobre todo lo que hemos visto, y que se debe también a la velocidad y turbulencia de la corriente, ¿no? Todo está siempre dado en función de las características hidráulicas del río, la geometría y las propiedades del sedimento, ¿no? Este último parámetro justamente va a ser reemplazado por todo lo que es el tema de la concentración. Y eso lo podemos ver, ¿no?, en el tema de derivación de ríos para canales y plantas de tratamiento, bordes de protección, desvíos temporales y cauces, ¿sí? Y todo lo que también corresponde, justamente a lo que es este bombeo. Bueno, después viene el tema de transporte total de fondo, ¿no?, que es justamente el transporte transportado por la corriente, sobre todo en lo que es el fondo, y que corresponde a lo que es justamente el sumergimiento transportado, sobre todo en la parte del fondo, más el suspendido que va dentro de la corriente, ¿no? Es sobre todo, bueno, en el tiempo, lo vamos a poder ver en el tiempo de sobreempresas, la misma estabilidad de rectificación de cauces y los bordes de protección, ¿no?, que es lo que vamos finalmente a ver. El tema de transporte lavado, ¿no?, que es material generalmente fino, que es justamente lavado por el tema de la suspensión, y siempre va a ser el que es originado por la superficie, ¿no?, dentro de la misma cuenca. También tenemos, ¿no?, el tema de las porciones de partículas no que van, y sobre todo lo vamos a ver en la derivación de ríos hacia plantas de tratamiento y de ríos para cualquier proyecto acuícola, ¿no? Bueno, eso es bastante necesario porque justamente el limo y arcilla es sobre todo lo que componen nuestros campos de cultivo, ¿no?, y nos permite justamente poder tener toda esa idea y toda esta identificación completa. Bueno, el transporte de suspensión, ¿no?, que vemos que justamente constituido por el fondo, arrastrado por el escurrimiento, ¿no?, y son transportados con el tema de la turbulencia y su respectivo, la reducción de peso. Siempre, bueno, va a ser el tema de transporte de fondo más el lavado, y igual, ¿no?, que en el anterior caso, es sobre todo en los puntos donde lo vamos a ver. Siempre, bueno, el material lo vamos a ver que es material sobre todo transporte de río, y el transporte total, bueno, es lo que vemos, ¿no?, es la suma total de todos los transportes que vamos a considerar y que se requiere justamente como parte de la identificación, ¿no? Bueno, para poder determinar estos temas o estos procedimientos, ahí vamos a ver, ¿no?, tenemos justamente los métodos para cuantificar el transporte en la capa de fondo, métodos para cuantificar el transporte total de fondo sin separar, así como separando sus componentes, ¿no?, que son el transporte de la capa de fondo S y el de fondo de suspensión, métodos para cuantificar también el transporte en suspensión, distinguiendo justamente algunos componentes de transporte de carga en fondo, ¿no?, y transporte de carga en lavado, y los métodos también para cuantificar el transporte total, ¿no?, considerando siempre lo que es los componentes en el fondo, fondo en suspensión y lavado. Entonces, para eso justamente, ahí quiero mostrarle, necesitamos algunos inputs, ¿no?, que vamos a requerir. Uno de los inputs justamente es el tema del ancho medio del cauce, ¿no? Ahí vemos lo que corresponde justamente al área entre el tirante, ¿no?, para poder identificar este ancho medio, ¿no?, que vamos a tener. Al área hidráulica, que ya sabemos, ¿no?, es parte justamente de lo que vamos a evaluar con el GERRAS o con el software como el IBER. El mismo perímetro mojado también. El radio hidráulico, que no es simplemente esa área dividida entre perímetro. La profundidad, ¿no?, que ya hemos visto que la podemos obtener de toda la información. El mismo gasto unitario, ¿no?, de agua-sedimento, que es justamente lo que corresponde al caudal total entre la base para tener un caudal unitario, y la velocidad media de la corriente, ¿no? Esto justamente es como información hidráulica y geométrica que tú requieres. El otro punto es la información de las partículas, ¿no? Ahí vemos justamente lo que habíamos hablado, ¿no? Por ejemplo, habíamos también incluido en el punto, en la clase anterior, ¿no?, todo lo que es la curva granulométrica del material de fondo, todo lo que es el diámetro representativo, ¿no?, el peso específico que vamos a tener del material, la misma densidad, ¿no?, la desviación, la desviación también que puede presentar, ¿no?, y que justamente corresponde a todo lo que es parte de la
todo lo que es parte, ¿no?, de la evaluación correspondiente, ¿no?, y que justamente es el tema de las desviaciones que se van dando dentro de nuestro análisis. Incluso también el tema de la velocidad de caída de las partículas, ¿no?, y todo el tema de análisis, ¿no?, sobre todo el peso específico, que vamos nosotros a seleccionar prácticamente un valor de 2.650 kilos por centímetro cúbico, ¿no?, que es justamente todo lo que corresponde a un valor promedio, ¿no?, de lo que sería el valor. Y otro también punto que vamos a requerir es el tema justamente de la temperatura del agua, el mismo peso específico, la densidad del agua y la viscosidad cinemática, ¿no?, en metros cuadrados por segundo. Y esos valores ya están dados directamente en el software, así que no vamos a tener ningún problema. Bueno, para el tema de estas fórmulas de transportes existen muchas fórmulas para materiales no cohesivos sobre todo, ¿no?, en flujo uniforme permanente, ¿no?, y también, bueno, estas, bueno, no son tan aplicables a todo lo que son hechos cohesivos, ya que sobre todo constituyen el tema de transporte de lavado, ¿no?, y siempre son independientes por las mismas características de flujo. Ahí tenemos, ¿no?, justamente esto vamos a verlo en función de la tasa de transporte, pero ahí vamos a ver, ¿no?, diferentes aproximaciones. Estas aproximaciones, por ejemplo, tenemos la fórmula de Boyd, de Childs, la forma de Einstein, Meyer-Peter-Müller, ¿no?, Einstein-Brown y la fórmula de Parker, que es sobre todo aplicado para el tema de grados, ¿no? Algunas otras fórmulas como el Hansen, Actis y Young, y aproximaciones paramétricas, ¿no?, que están funcionando, por ejemplo, de lo que es Cole, ¿no? Lo mismo también tenemos todo lo que son fórmulas de transporte de fondo, ¿no?, sobre todo en el backlog, que son justamente fórmulas que se iban desarrollando sobre todo para lo que es el tema de transporte de material grueso en el fondo, ¿no? El concepto justamente lo que indica es de que nosotros tenemos un esfuerzo cortante sobre la superficie del canal, bueno, en este caso el río, y para eso vamos utilizando diferentes fórmulas, ¿no? Por ejemplo, miren, tenemos la fórmula de Du Bois, que justamente lo que hizo fue presentar toda una serie de informaciones, ¿no?, en 1879, en función justamente de muchos de los parámetros que se tienen, ¿no? Y lo que hace es justamente asumir las capas de sedimentos por capas, ¿no?, cada una de las cuales va a tener un espesor y que, de acuerdo a eso, se va a ir verificando su volumen, ¿no? Por ejemplo, ¿ven?, si hay n-1 capas en movimiento, entonces la partícula tiene cierta velocidad, ¿no?, n-1, y justamente esto es lo que corresponde a lo que es el incremento entre las partículas. Ahí tenemos justamente en función de este espesor que vamos nosotros a obtener, ¿no?, vamos justamente a poder determinar el tema de cuál es la cantidad o la descarga de fondo por unidad justamente de volumen, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no?, justamente todo un análisis que es ejercido con el tema, ¿no?, de los esfuerzos cortantes. Los esfuerzos cortantes son muy importantes porque justamente esto nos permite poder verificar el tema de cómo se está comportando el río y cuáles van a ser los esfuerzos, ¿no?, que van a obtener para verificar el movimiento de las partículas, ¿no? De acuerdo justamente a esos esfuerzos que tenga y el diámetro medio, es que va a identificar, ¿no?, el tema de cómo se va a ir comportando el río en su momento. Ahí tenemos, ¿no?, justamente el tema del coeficiente de fricción, ¿no?, que se va asumiendo un valor constante, y esto, ¿no?, se multiplica la densidad justamente del sedimento menos la densidad del agua, y multiplicado por el número de capas por el D. Ahí justamente, todo esto se tiene un umbral. El umbral justamente para el tema de tope, ¿no?, o que se encuentra en el movimiento inminente, está dado justamente porque la capa está en 1, ¿no? Y con eso tú puedes ir obteniendo tu fuerza de cohesión, ¿no? Bueno, ahí justamente tenemos algunas formulaciones y finalmente, ¿no?, todos estos valores nos van a permitir poder obtener todo lo que corresponde, ¿no?, a lo que es el tema del análisis de peso y volumen, ¿no?, en, en todo lo que es el tema de sedimentos, que es justamente con lo que va funcionando el GEC-RAS, ¿no? El GEC-RAS va funcionando de la misma manera, así que en esa parte vamos a tener valores muy parecidos, ¿no? Incluso, ¿no?, aquí podemos ver, aquí justamente Strauss, ¿no?, justamente en función de ciertas relaciones, pudo encontrar, ¿no?, el tema del criterio de algún criterio de desplazamiento, que fue justamente en función del diámetro, 0.7 entre el diámetro de 3/4, ¿no?, para poder determinar finalmente un esfuerzo crítico, y con eso poder determinar, ¿no?, cuánto podría ser el esfuerzo crítico con el que va a comenzar el inminente
¿no? Transporte de sedimentos, o mejor dicho, el inminente desplazamiento del sedimento hasta cierto punto, ¿no? Aquí incluso podemos ver, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, para ciertos valores, ¿no? Para ciertos diámetros, diámetro, por ejemplo, la Kamen de 50, ¿no? Ciertos valores justamente que nos van a permitir tener el alfa crítico de U-Boys, ¿no? Y también el valor en función justamente en función del diámetro y poder finalmente obtener, ¿no? Todo nuestro criterio para ver nuestro caudales de fondo. Estos son más que todo, ¿no? Los análisis que va realizando el mismo GERRAS como parte de su formulación, ¿no? Que ahí hemos visto que tiene varias fórmulas que nosotros podemos incluir. Otro es el tema también de Chills, ¿no? Chills es una fórmula bastante utilizada, sobre todo para lo que es el tema de inicio movimientos, pero esta ecuación, ¿no? También te permite justamente poder identificar cuánto representaría el tema del transporte de fondo en función, ¿no? De los valores como lo que son el esfuerzo inicial, ¿no? El esfuerzo crítico, la misma densidad del sólido, la densidad del agua, la pendiente, ¿no? Y justamente son funciones que están sobre todo basadas en rango y de acuerdo al fluido, ¿no? De 1.6 a 4.2, de acuerdo a un tamaño de sedimento, ¿no? Y eso sí, ¿no? Estos resultados pueden también indicar errores bastante grandes, ¿no? Sobre todo en el tema de las cantidades de carga de fondo predicho. Ahí tenemos, ¿no? Justamente 10, el tema del phi cero menos el phi crítico, y la densidad del agua, la densidad del sólido menos la densidad del agua, multiplicado por el diámetro, ¿no? Entonces, con eso, finalmente puedes obtener tus análisis. Otro punto, ¿no? Bastante importante, y que otra fórmula que utilizamos bastante, ¿no? En todo este análisis es justamente la fórmula de Meyer-Peter-Müller. Meyer-Peter-Müller, ¿no? Fue una persona que se dedicó bastante a todo lo que es este tema de análisis de sedimentos, y dentro de lo que hizo fue justamente poder determinar el tema de una descarga de fondo, pero si es un poco más desarrollado, ¿no? Porque justamente toma en cuenta algunos parámetros, no solamente del tema de los parámetros mismos del diámetro, de los diámetros de los radios hidráulicos de las pendientes, ¿no? Características hidráulicas y características del sedimento, sino también incluso incluye relaciones, ¿no? Como relaciones K y K', que vamos a ver que son a continuación, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, el tema de poder determinar el diámetro medio, donde ahí justamente corresponde a lo que es el orden del tamaño de la fracción, ¿no? De ahí es el tamaño medio de la fracción, y PI es el peso de cada una de las fracciones, ¿no? Que vamos obteniendo. Con eso, ¿no? Finalmente podemos determinar lo que corresponde a lo que es la velocidad media, y con eso poder determinar, ¿no? El K y el K', que son recíprocos de lo que es el coeficiente de rugosidad. Vamos a tener justamente el tema de la velocidad media, el tema del radio hidráulico, el tema de la misma gradiente de energía, ¿no? Y la gradiente de energía debido justamente a la rugosidad por parte de los sedimentos. Entonces ahí tú tienes varios valores con los que justamente puedes determinar el tema de los valores K y K', ¿no? Que son valores que justamente, ¿no? Te permiten determinar todos estos factores, que son sobre todo valores de rugosidad, y que nos permiten, ¿no? Ir verificando cómo esto se va comportando en el tiempo. Aquí tenemos justamente el esfuerzo atractivo menos el esfuerzo crítico para poder determinar, ¿no? La carga de fondo que se va dando con respecto a lo que tenemos. Entonces, como vemos, ¿no? Prácticamente es los valores que va a obtener el GRAS, ¿no? Con los valores hidráulicos, los mismos valores del diámetro medio que nosotros hemos incluido como parte de la granulometría, y bueno, y el K y el K', que ya son valores que va obteniendo de acuerdo a los análisis que tiene. Aquí justamente tenemos, ¿no? Tenemos diferentes puntos y algunas relaciones, ¿no? Que podemos tener para K y K', que van variando justamente entre 0.5 a 1, donde 0.5 es para lechos fuertes y 1 no, es en ausencia de una forma de lecho. Ahí justamente esto sobre todo lo que hace es evaluar el tema de la forma del lecho, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tema de dunas y rizos, que son usualmente, ¿no? Característicos para temas de fondo de arena y usualmente no están pobremente desarrollados en sedimentos gruesos, para los cuales, ¿no? La rugosidad es bastante esencial, porque la rugosidad es la que ocasiona justamente la fuerza atractiva con la que se van desarrollando cada uno de estos puntos. Bueno,
algunos puntos, el término, por ejemplo, 3 es este término, ¿no? Siempre es un término dimensional y que ya está dado justamente por el tema de la misma fórmula de Chills, ¿no? Que es lo que va a corresponder justamente a los valores para poder ir determinando el tema del esfuerzo crítico, ¿no? Que se va dando en la zona. Esta fórmula es bastante aplicable, sobre todo para los casos de seguimientos gruesos, que es lo que vamos a obtener, ¿no? en nuestros puntos, y también, ¿no?, para sectores que pueden estar en suspensión. Goza justamente de mucha popularidad en Europa, pero también es muy utilizado acá. Este justamente la fórmula que nosotros estamos utilizando para el tema de poder determinar, ¿no?, todos los valores en lo que corresponde justamente a lo que es el tema del movimiento, de los movimientos de sedimentos y la carga de sedimentos dentro de lo que es el GEGRA. Entonces, es muy usada, bastante recomendada por todos los factores que tiene. Otra fórmula, ¿no?, que fue desarrollada y que también es bastante utilizada, ahí pueden hacer ciclos de comprobaciones, es la fórmula de Einstein justamente para todo lo que es el transporte de fondo, ¿no? Bueno, igual que en el caso anterior, como vemos, ¿no?, sobre todo utiliza todo lo que corresponde a lo que es las características del río, ¿no?, y el tema también de las mismas características, ¿no?, que se van obteniendo por parte de los diámetros y todo el valor de la densidad del sedimento y densidad de agua, que están justamente en función de, este valor de sedimento está, por ejemplo, en función de un valor más o menos de 2.65, ¿no?, y el otro en valor de 1, es que sobre todo, ¿no?, por el tema de que cuando nosotros cuando se han desarrollado estas fórmulas, se han desarrollado justamente mediante el uso de parámetros ya, ya identificados. En este caso, por ejemplo, se ha analizado lo que es el cuarzo, ¿no? Y el cuarzo presenta, por ejemplo, valores de ese tipo, ¿no? Es más fácil justamente para obtener, ¿no?, para ellos en la naturaleza, y con eso, ¿no?, pueden ir analizando todo este tipo de presentación, ¿no? Otro también es el tema justamente de poder determinar los valores de fondo, pero siempre van a estar dados, ¿no?, en función de descarga justamente por la fracción de unidad de ancho, y va a corresponder justamente también al tema de la sección con el ancho final para poder determinar cuánto va a ser mi valor de sedimento final en toda la zona que va a ir trabajando. Incluso, ¿no?, igual que en el anterior punto, vemos, ¿no?, tiene todo el punto tema de rugosidad, ¿no?, y acá justamente lo está incluyendo como parte de este análisis hidráulico, que igual que en el caso anterior, ¿no?, va considerando todo el tema del comportamiento del río en el tiempo. Ahí tienen, ¿no?, justamente todo lo que es el tema del comportamiento recíproco y cómo este se va comportando, ¿no? Bueno, ahí justamente en función de lo que es el diámetro inicial y el diámetro en X, ahí tienen, ¿no?, justamente algunos valores de cómo se va a ir comportando, ¿no?, los parámetros para poder obtener, ¿no?, todo el análisis completo de acuerdo a los valores que tuvieron. Igual que el caso anterior, está en función justamente del tema de lechos rugosos, ¿no?, hechos que van presentando cierta rugosidad variable en el tiempo y que justamente se va desarrollando y nosotros vamos viendo en función del mismo análisis que se va desarrollando como parte del GEGRAD, ¿no? Entonces, eso es sobre todo, ¿no?, lo que va a emplear, ¿no?, el análisis para poder obtener cada uno de estos valores, ¿no? Otro punto, ¿no?, bastante importante es justamente el tema de algunas correcciones. Estas correcciones se dan justamente por el tema de la rugosidad, ¿no?, como les comento, y justamente en función de los diferentes factores podemos obtener, ¿no?, la distribución de velocidades para lo que son lechos lisos y lechos rugosos. Entonces, esos lichos y esos lechos rugosos son muy importantes, sobre todo para determinar, ¿no? Y lo bueno, ¿no?, es que lo mismo,
ese análisis, ¿no? Justamente lo va determinando en el mismo GED-RAS en el tiempo que tú vas trabajando y que va analizando, ¿no? El comportamiento de cada una de las características del río. Entonces, ahí, ¿no? Justamente vemos, ¿no? Es un tema de que va analizando comportamientos y va analizando diferentes formulaciones y cómo estas se van presentando en el tiempo. Bueno, hay factores que justamente pueden ser determinados, sobre todo experimentalmente, ¿no? Y que de acuerdo a todo ese análisis va determinando velocidades y con las velocidades finalmente va determinando el tema de rugosidad, ¿no? Incluso como les decía, ¿no? Si tienen justamente el libro, por ejemplo, de hidráulica, canales, hidráulica, tuberías de Dr. Rocha, y también, bueno, ahí el tema de introducción al hidráulico fluvial, ahí, ¿no? Justamente hace todo un análisis de tema de rugosidad y ahí se puede ir analizando, ¿no? Pero sobre todo, siempre el tema, ¿no? De las formulaciones. Entonces, por eso justamente cuando ya el GERRAS hizo parte, ¿no? de todas estas formulaciones, fue un poco más allá porque te permitió no ir obteniendo de forma puntual, ¿no? Antes incluso prácticamente se analizaba una sola sección, ¿no? Sino ahora prácticamente poder ir analizando en el tiempo cómo puedes tú determinar cada uno de estos valores, ¿no? Entonces, ahí tienes, ¿no? Bastante importante y la ecuación de cómo se va presentando en el tiempo para poder determinar, ¿no? Los valores en función de este para transporte de fondo, ¿no? Y las funciones que justamente te van dando y que son representadas de forma, ¿no? indicativa para cada una de las secciones que se van dando. Entonces, esta no es otra de las fórmulas que justamente utiliza, ¿no? el mismo software para poder determinar el análisis de transporte en el tiempo y que te permite, ¿no? tener finalmente las descargas y poder ir analizando cómo se va presentando la erosión y la sedimentación. Otro es el tema de la fórmula también de Einstein-Brown, que son fórmulas que son desarrolladas en el tiempo, también, ¿no? Va en función justamente de diferentes parámetros, pero como les digo, ¿no? Igual, casi todos estos parámetros están sobre todo relacionados a lo que es el tema, ¿no? de la rugosidad, ¿no? En el tiempo, ¿no? Que de acuerdo lo puedes obtener para valores menores a 5.5, que prácticamente son ríos lisos, y mayores a 5.5, que corresponde a ríos con una rugosidad alta, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, ¿no? Simplemente lo que hace, ¿no? el software es también ir haciendo los análisis necesarios para poder, ¿no? ir identificando los valores e ir proyectando todo este análisis en el tiempo. Bueno, así también tiene las fórmulas de transporte de suspensión, ¿no? que va determinando sobre todo la mayor aportación que va al transporte total y la magnitud del fondo, ¿no? va siendo comparada con el tema el análisis de suspensión. Entonces, por eso, ¿no? Ahí hemos visto justamente, como parte de este análisis, ¿no? Por eso realizar siempre el tema del equilibrio en LOAC, ¿no? El tema justamente del equilibrio en LOAC te permite poder identificar y poder tener claramente, claramente visto, ¿no? Cómo se comportaría el sedimento en el tiempo y también el tema del transporte, ¿no? El primero, ¿no? Justamente está constituido por todo lo que es el tema del fondo del cauce, como hemos visto, ¿no? El tema justamente del material que va rodando, va deslizando y va soltando. Y el segundo, ¿no? corresponde justamente a todo lo que es el material fino, que proviene de las cuentas y está representado siempre como parte del material de fondo. Las partículas se van representando justamente por diferentes velocidades, ¿no? Y con eso vamos determinando el tema de transporte de fondo y también el transporte de suspensión, para en función de esos puntos no poder determinar todo lo que correspondería justamente a lo que es el tema total, ¿no? donde se han determinado tanto lo que es fondo como tema de lavado. Entonces, ahí por eso, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, la selección, ¿no? de ciertos métodos que hacemos, ahí viene, ¿no? El tema, por ejemplo, de seleccionar
el tema del Atkins, el tema de lavado, ¿no? El tema de otras fórmulas, por ejemplo, la de Van Ryn, ¿no? Que te permite ir determinando todos esos puntos, ¿no? En el tiempo. Hablo, por ejemplo, que cuando hemos nosotros corrido, ¿no? El tema del GRAS. Aquí, por ejemplo, cuando hemos corrido, ¿no? Todo el tema de sedimento. Aquí justamente, ¿no? Dentro de nuestro conocimiento hemos podido ver diferentes valores, Atkins, Engel, Hansen, Nolausen, Meyer-Peter, ¿no? El mismo Barrín, ¿no? Aquí indicar, ¿no? Cuál es el método justamente del tema de los segmentos totales, ¿no? E incluso también el tema del método de la velocidad de caída, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Ahí justamente, como hemos visto, ¿no? Es bastante importante poder identificar, pero ahí, bueno, eso es lo bueno justamente que tiene este software, ¿no? Ya hace la aplicación directa de estas metodologías, ¿no? Que son parte de su mismo análisis, ¿no? Incluso, ¿no? Si queremos nosotros, por ejemplo, ver, ¿no? Identificar en el tiempo, ¿no? Cómo se van comportando. Ahí, por ejemplo, podemos ver, ¿no? El tema del 1D, todo lo que es este tema de referencias, ¿no? Y ahí podemos ver, ¿no? Justamente el tema de análisis hidrodinámica del sedimento, va trabajando con diferentes puntos, pero acá no podemos ver todo el tema de la continuidad de sedimento y, como no, va identificando, ¿no? El tema, por ejemplo, para Meyer-Peter nos recomienda Arke-Wings, igual para el Auerhill, ¿no? Que son basados justamente en el tema del el esfuerzo crítico y también el poder o finalmente la fuerza también de la misma corriente, ¿no? Entonces, ahí como vemos, ¿no? Eso es sobre todo las formulaciones con las que va trabajando y que va dándose en el tiempo. Y para el tema, ¿no? Del análisis bidimensional, también ahí si queremos nosotros ver, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Por ejemplo, el tema del seguimiento de data, incluso opciones de algún material cohesivo y los métodos de transporte, ¿no? Que es sobre todo lo que vemos, ¿no? Método justamente de la ecuación de transporte total, ¿no? Está diferenciado, ¿no? En función de los valores y en función de lo que nosotros finalmente vayamos determinando, ¿no? E incluso, ¿no? Nos va identificando, ¿no? Justamente cómo va trabajando, ¿no? En función de barril, el tema de la concentración de sedimento, ¿no? Y algunos parámetros, ¿no? Que nos permiten ir determinando cada una de estas funciones, ¿no? Que se van dando justamente en el tiempo, ¿no? Entonces, ahí, sedimentos, ¿no? Ya dentro directamente de opciones, ¿no? Tiene, ¿no? Por ejemplo, algunas opciones, ¿no? Ya determinadas, como el tema de los métodos de transporte, ¿no? En este caso ya nosotros teníamos, por ejemplo, el método de transporte determinado, ¿no? Pero bueno, ahí queremos, si queremos vernos más a fondo, ahí justamente te permite ir determinando, ¿no? Cómo se va comportando todo este modelamiento, ¿no? En el tiempo. Incluso también el tema de los parámetros de erosión, ¿no? Que vamos a ir determinando y que podemos, ¿no? Ir identificando en el tiempo a fin, ¿no? de performar todo este análisis de sedimentos y que al final, como vemos, ¿no? Justamente nos va a permitir poder mostrar resultados con el tema de concentración y degradación, el tema justamente de cómo se va comportando, ¿no? Entonces ahí podemos identificar, ¿no? El tema de resultados. ¿Mm? Para que podamos ir viendo, ¿no? Justamente el tema de los comportamientos, ¿no? Que se van dando
en el tiempo. Entonces, eso es justamente alguno de los diferentes, ¿no?, elementos que va utilizando GeoRAS, ¿no?, como parte de su análisis, incluso el momento de flujo, el momento de la masa de flujo, y cómo esto, ¿no?, va finalmente determinando el comportamiento de fondo y el material, ¿no?, que va yendo por la sesión en el tiempo, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no?, justamente en la mayoría de ocasiones, ¿no?, incluso esta forma de transporte total de fondo, y bueno, que justamente lo permite hacer el tema de la suma de transporte finales de fondo, ¿no?, y excluye, ¿no?, algunos puntos con metales de sedimentos lavados. Ahí tenemos, ¿no?, esto sobre todo el tema de las descargas de sedimentos totales, que van siendo por unidad de ancho, ¿no?, y secciones que van equivalentes, y bueno, que se van comportando para cada uno de los puntos. La descarga total del sedimento, ¿no?, demuestra justamente por Colby como una función de velocidad media del flujo, tirante, ¿no?, temperatura, vuelo, concentración de sedimentos finos y arcillas que se van dando en el tiempo, ¿no? Estas variables justamente van teniendo alguna determinación de sedimentos debido justamente a la fuerza de la corriente y el esfuerzo cortante, ¿no? Pues ahí también, ¿no?, incluso todo lo que podemos, ¿no?, ver como parte de los análisis de sedimentos, ¿no?, o el tema de la edad del sedimento, podemos ver, ¿no?, incluye justamente algunas condiciones iniciales, ¿no?, como hacer justamente selección, transporte de fusión, ¿no?, para poder incluir todo el tema de los seguimientos que se van dando en el tiempo, ¿no?, y que son transportes, ¿no?, de función sensitiva, ¿no? Van simulando procesos y van teniendo diferentes resultados. Bueno, el tema justamente de lo que hemos hablado, y las camas de gradación, ¿no?, que son un punto bastante importante, ¿no?, dentro de todo lo que es el análisis correspondiente, ¿no?, a cada una de mis puntos y de mis asociaciones, ¿no?, como hemos visto, ¿no? Incluso el tema del B-gradation templates, que son puntos, ¿no?, bastante importantes para lo que es el análisis, ¿no? Incluso ven ahí la selección de los materiales, ¿no?, indicar claramente cómo es, si es arena, si es algún otro valor. Siempre, ¿no?, el tema de las condiciones de borde. Si en caso tenemos un ratio curve, ¿no?, como este, podemos incluirle, sino como hemos hablado, ¿no?, incluir hasta un tema de equilibrio, ¿no? Todo va a corresponder justamente, ¿no?, ahí tenemos, ¿no?, al análisis que tenemos, ¿no? Pero las condiciones de equilibrio justamente son condiciones cuando se está especificando el tema de la carga de sedimento, está equilibrada justamente con el tema del sedimento que ingresa y el sedimento que sale, ¿no? Sedimento de concentraciones, ¿no?, y que se va justamente aproximando hasta una gradiente de concentración, lo más normal, al tema de lo que sea incluido. El tema, ¿no?, justamente poder incluir diferentes gradaciones, ¿no?, para el análisis que tenemos. Ahí tenemos, ¿no?, justamente como cuarto del cuarto, de la específica se hablaba de 2.6 a 2.7. Algunos otros puntos, ¿no? Incluso el tema de poder, también tiene ahora opciones para poder incluir, ¿no?, un tema de coeficiente de temas de materiales cohesivos, ¿no? Opciones, ¿no?, para materiales cohesivos que se van dando justamente en el tiempo, ¿no?, y que te pide algún tipo de formulación, ¿no? Incluso el tema de la floculación que se va dando en el tiempo y de acuerdo a eso, ¿no?, cómo se va consolidando. Bueno, y como hemos visto, ¿no?, el tema de los métodos de transporte, donde tenemos justamente algunos métodos, ¿no?, que van a ir, ¿no?, y nos van a permitirnos justamente poder determinar todas estas opciones de transportes para poder obtener, ¿no?, diferentes valores. Bueno, el tema justamente de alguna calibración, ¿no?, que podemos tener en el tiempo, si en caso no tenemos diferentes puntos, ¿no?, dentro de nuestra información. Incluso, ¿no?, el tema, por ejemplo, de poder presentar, ¿no?, el tema de los puntos de salida, ¿no?, para poder identificar claramente, ¿no? Vamos a identificar un upper level, un intervalos, ¿no?, todo lo que es el tema y sobre todo el tema de la visualización de sedimentos, ¿no? Y bueno, muy importante porque, por ejemplo, puedes ver el tema de plotear
toda una serie de sedimentos, miren, para poder obtener cómo se va comportando los valores, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros hemos visto y cada una de las fórmulas que va analizando. Incluso el tema de la composición, ¿no? De la serie de sedimentos que se van presentando en el tiempo, ¿no? Y bueno, y sí, lo que sí hay que tener en cuenta es que también puedes tener algunos errores, ¿no? Algunas condiciones bastante raras, ¿no? Que se van dando en el tiempo, ¿no? Sobre todo algunas zonas, por ejemplo, donde puede presentar alguna erosión agresiva, ¿no? O deposición en el mismo modelo material de Bondary, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, algunas zonas, ¿no? Donde se presenta todo un tema de erosión, ¿no? Por tema de velocidad. La energía justamente va formándose muy alta, ¿no? Lo cual puede originar justamente algunos análisis tipo Y, ¿no? Va dependiendo justamente de los puntos que nosotros incluyamos. Así que ahí tenemos, ¿no? Bastante. Y también incluso lo que hemos visto, ¿no? El flux plane de rugosidad puede ser muy alto, ¿no? Hidráulicos modelos, ¿no? No son bastante sensitivos o no son muy sensitivos a todo lo que es el tema de la rugosidad, ¿no? Entonces, siempre ver eso, ¿no? Porque como habíamos hablado, ¿no? Los sedimentos tienen mucho que ver, ¿no? Con este tema de la velocidad y este tema de la rugosidad, y eso, ¿no? Es bastante proporcional a todo este tema de los valores de ecuación. Entonces, ahí no, siempre no tener muy en cuenta, sobre todo cuando podamos ir analizando. Entonces, ahí como vemos, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Toda una serie de formulaciones que justamente nos van a permitir poder ir obteniendo, o que nos han permitido, ¿no? Poder ir obteniendo todo este tema del análisis de la misma velocidad, ¿no? Hay la fórmula justamente de Acker-Wicks, ¿no? Que tiene justamente el tema de la velocidad, la misma velocidad que se va produciendo por los sedimentos, ¿no? Todos los valores que van obteniendo en función de los coeficientes, ¿no? Y justamente todo se va dando en función del tipo de material que tienes, ¿no? Si puede ser material fino, material grueso, ¿no? Material que se va dando justamente en el tiempo y que va correspondiendo a los sedimentos que van variando, ¿no? Incluso ahí tienes diferentes coeficientes, tomando en cuenta, ¿no? El tamaño del material, ¿sí? El conjunto de laboratorio, ¿no? Y de acuerdo a eso, ¿no? Poder determinar diferentes valores, ¿no? Para poder ir determinando. Incluso el tema de ecuación también de la fuerza de la corriente de Young, que lo que hacen es sobre todo ir eso, ¿no? Es de relacionar el tema del material que va a transportarse en función de la energía del flujo, en función justamente de la misma fuerza atractiva del flujo, ¿no? Y todos los modelos que se van produciendo de forma unitaria, ¿no? La forma básica justamente de la ecuación, ¿no? Tenemos diferentes parámetros dimensionales, ¿no? Y que van relacionándose en el tiempo, ¿no? Para el tema justamente de arenas, ¿no? Para el tema justamente de las partículas en peso por millón, el tema justamente de la forma de tema de la corriente para poder determinar algunas fórmulas, incluyendo, ¿no? El tema de la velocidad de caída, como hemos visto, ¿no? El tema justamente de estas dos velocidades que tienen en cuenta, ¿no? El tema del tema del Reynolds, ¿no? Porque justamente eso influye mucho en lo que es el tema de la condición lisa, la condición de transición y la condición rugosa, ¿no? Para los sectores del río, ¿no? Entonces, hay, ¿no? Justamente diferentes puntos con el que tienes, ¿no? Clasificado todo tu análisis. Bueno, y para este tema, ¿no? De lo que hemos visto para el tema, ¿no? De los mismos sedimentos. Ahí lo que habíamos hablado, ¿no? Por ejemplo, el tema de tomar en cuenta la calidad de la malla, ¿no? Haciendo hasta 25 pies, ¿no? Seleccionar siempre el tema del track digamos, ¿no? Incluso máximo Corán o mínimo Corán, de acuerdo a los valores, ¿no? O también determinar el tema del cómputo hasta 10 segundos, ¿no?
Y bueno, aquí lo que hemos hablado, ¿no? El análisis de segmento, sobre todo para el tema de dos dimensiones, lo podemos performar, ¿no? O no, bueno, no lo vamos a performar justamente como una ecuación de difusión de agua, sino una ecuación justamente de faster en el tiempo, ¿no? Que justamente nos va a permitir tratar de reducir el runtime, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos. ¿Y por qué dices el modelo justamente de difusión, ¿no? A menudo desarrolla un patrón distintivo, ¿no? Erosionando un dick, subchannel y depositando todo el resto del canal, ¿no? Esto no es un resultado justamente creíble, ¿no? Por eso justamente siempre debemos cambiar a lo que corresponde a lo que es el SW, sobre todo, no todo por el tema de velocidad solamente, ¿no? Sino incluso por el tema de los resultados que nos van a presentar como parte de la información, ¿no? Claro que hemos hablado, ¿no? El tema de los mismos, pero sobre todo esto, ¿no? Ahí vemos, ¿no? El tema justamente de la determinación, está en función de los parámetros, ¿no? Que en este caso ya los habíamos dejado por defecto, pero que acá no, si vemos, podemos vernos identificar algunos parámetros, sobre todo para el tema del modelo total, ¿no? Que nos permiten ir identificando cómo esto se va comportando en el tiempo, ¿no? Pero ahí vemos también, ¿no? El tema del comportamiento es igual el mismo, ¿no? El grain class o todo el tema de la gradación del terreno, el tema de la altura de agua, ¿no? Las concentraciones totales y los factores de concentración que se van comportando en el tiempo para poder ir determinando, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no? El tema, todos estos análisis que se van dando en el tiempo, justamente te permiten ir difundiendo, ¿no? Todo este punto y poder ir determinando, ¿no? Cuáles son las fórmulas justamente para corrección, alguna fórmula justamente de todo lo que se tome los velocidades y cuáles son, ¿no? Los coeficientes de difusión que se van dando en el tiempo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, para el tema de algunos puntos de transporte iniciales, ¿no? Las mismas condiciones de sedimento, ¿no? Que vimos, ¿no? Y ahí, ¿no? Se puede ver justamente, ¿no? Todo un punto de análisis, ¿no? Que es lo que finalmente desarrolla el modelo como parte de la verificación, ¿no? Incluso aquí podemos ver, ¿no? Algunos parámetros justamente de erosión, ¿no? Que se van presentando en el tiempo. Bueno, y que con eso podemos ir también ir distinguiendo, ¿no? Cómo se va produciendo la erosión y la depositación en el tiempo, ¿no? En muchos casos va a ser siempre un análisis constante, de acuerdo a lo que tenemos, ¿no? Pero también, bueno, por longitud de peso, ¿no? Por longitud total, y también, bueno, incluir hasta un análisis suspendido, de acuerdo a todo lo que tiene. Entonces, ahí podemos ver, ¿no? Eso justamente tiene diferentes análisis, diferentes parámetros que se han difundido, ¿no? Como parte de la información que finalmente se va presentando, ¿no? Entonces, esos son sobre todo el tema de las ecuaciones, ¿no? Que va utilizando el mismo software para poder ir determinando todo el tema de sedimentos en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ahí siempre, ¿no? Todo el tema de los outputs que nos va a presentar y todo lo que ya hemos visto, ¿no? Que son puntos muy interesantes y, como vemos, ¿no? Justamente nos van a permitir poder siempre ir trabajando, ¿no? De forma representativa, ¿no? Para poder ir determinando el tema de la misma inicialización, ¿no? Que se va dando en el tiempo, incluso algunos puntos, ¿no? De valores finalmente, de restitución para todo el tema del análisis completo, ¿no? Entonces, no, como vemos, es justamente muy necesario, ya que te permite, ¿no? Poder identificar y poder determinar, ¿no? Todo un análisis completo dentro del sistema. Entonces ahí no tienes siempre como parte de este análisis, ¿no? Todo un sistema bastante completo y que, como vemos, ¿no? Simplemente lo que utiliza es el tema de los valores
tanto en lo que es el mismo tema hidráulico como el tema de sedimentos, ¿no? Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna duda, alguna consulta respecto a lo que vimos, pero eso sobre todo, ¿no? Es lo que va mostrando todo esto en el tiempo y es finalmente, ¿no? El análisis que hemos realizado, ¿no? Como habíamos visto, ¿no? En el GRAD fue bastante más rápido, bastante más sencillo y poder, ¿no? Ir determinando en el tiempo diferentes valores, ¿no? Sobre todo el tema de concentraciones. Bueno, otro de los puntos, ¿no? El siguiente módulo que ahora veremos es el tema justamente de la selección de defensa ribereña. Pero antes de iniciar este módulo, bueno, o mejor dicho, como parte de este módulo, hay que ver un punto, ¿no? Bastante importante. Es el tema justamente de este tema de la socavación general. ¿Por qué la socavación general? Porque la socavación general es un parámetro bastante importante, ¿no? Dentro de todo el análisis que nosotros requerimos elaborar, ¿no? ¿Y qué es esta socavación general, no? Justamente la socavación que consiste justamente en lo que es la profundización del nivel de fondo del cauce de una corriente que justamente se va a dar por el tema del aumento de las aguas en las avenidas, ¿no? Ya que esto va a originar posiblemente algunas modificaciones, ¿no? En la morfología del cauce y también, ¿no? Por la misma identificación de algunas estructuras que puede haber, ¿no? Dentro del mismo cauce, como puentes, los mismos espigones, ¿no? Y diferentes, ¿no? Puntos del sistema que justamente nos van a permitir determinar el comportamiento de todos estos puntos en el tiempo, ¿no? Ahí justamente la socavación, lo que hay que comprender es el tema del levantamiento y transporte de los materiales, ¿no? Del lecho del río, durante una avenida creciente, justamente a fin de poder determinar cuánto es esa profundización total, ya que ahí se puede formar dos fenómenos, lo que hemos visto, ¿no? El tema de erosión o el mismo tema de sedimentación, ¿no? Dentro de los procesos que nosotros vamos analizando. Entonces, para nosotros es muy importante, ¿no? Porque justamente nos va a permitir poder ir verificando en el tiempo cómo se va presentando esta disminución del nivel. Y a nosotros esa disminución del nivel, en lo que corresponde a lo que es el tema de la protección de defensa ribereña, nos va a permitir finalmente poder identificar, ¿no? Justamente cuánto es el tema de la uña o el tema de la longitud de uña que nosotros vamos a colocar como parte de nuestra protección. Entonces, ahí, ¿no? Acordémonos de todo eso, porque cuando lo veamos justamente el tema de diseños, vamos a ver, ¿no? Que son muy importantes para este análisis, ¿no? ¿Con qué se relaciona justamente esta socavación, ¿no? Con la falla justamente de algunas estructuras, ¿no? El tema justamente de puentes, el mismo tema de otras defensas, el tema de ahí lo que habíamos hablado, ¿no? El tema justo hasta la contracción de los anchos de cauce, ya que pueden presentar justamente todos estos aumentos de caudales y aumentos de niveles en el tiempo, ¿no? Y con eso poder presentar los mayores o menores niveles, ¿no? De socavación que se puedan ir presentando en todo el tiempo, ¿no? Incluso, ¿no? Ahí vemos, ¿no? En algunas estructuras, como el tema de puentes, ¿no? Que está muy ligado al tema también de todo lo que son las protecciones, ¿no? Ahí justamente está muy ligado, ¿no? A todo este tema de las fallas por lo que es socavación, ¿no? Es así, ¿no? Por ejemplo, con el tema de puentes, por ejemplo, siempre la recomendación, ¿no? Es incluso tomar valores bastante altos, ¿no? Para lo que es el tema del análisis de socavación, ¿no? TR de hasta 500 años. Entonces, eso tengámoslo, por ejemplo, muy en cuenta si es que vamos a diseñar alguna protección para un puente, por ejemplo, porque ahí no deberíamos tener un análisis tal vez de 140 años para poder, no, deberíamos tener un TR o un análisis de caudal para 140 años, ¿no?
para el tema justamente poder identificar los niveles de agua, y hasta 500 años para poder identificar los niveles de socavación, ¿no? Que se puedan presentar como parte justamente del análisis. Entonces, ahí por eso, ¿no? Es un proceso bastante delicado y muy importante para todo lo que hemos visto, ¿no? Bueno, ahí el análisis de este tipo de investigación se dio a partir justamente de las investigaciones de Laursen, ¿no? Y sobre todo fue para identificar el tema de los procedimientos para el cálculo de socavación en el diseño de puentes. Ahí podemos ver, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un tema de un cauce natural. El cauce natural siempre va a estar compuesto por diferentes geologías. Por eso justamente es muy importante que nosotros identifiquemos, ¿no? Y podamos ir viendo en el tiempo cómo se va presentando la geología de mi cauce. ¿Por qué? Porque al final esa geología nos va a permitir identificar cómo en verdad va a ser la presentación de la erosión o el tema de la socavación, ¿no? Incluso como hablamos en la clase anterior, ¿no? Incluso como decía, como habla un ingeniero, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos podemos tener, ¿no? El tema de que tenemos ¿no? El tema, por ejemplo, de que tenemos el cauce y muchas veces dentro del mismo cauce podemos tener diferentes representaciones, ¿no? Del sector. Y aquí, por ejemplo, podríamos tener toda una zona donde presenta roca, ¿no? Y tal vez en la parte media del mismo cauce presenta simplemente una formación diferente, ¿no? Tal vez arena o diferentes. ¿Por qué, por ejemplo, presenta acá roca y acá no? Porque hay muchos procesos geológicos que se dan, ¿no? Por ejemplo, está el tema también de lava, ¿no? La lava, por ejemplo, tiende a fluir tal vez hacia la parte superior o no, puede en algunos casos fluir hacia la parte superior de un cauce y originar, ¿no? Sectores puntuales donde se comienzan a formar rocas, ¿no? Entonces, por eso justamente esa, por ejemplo, formación te va a permitir que sobre ese sector puedas tal vez incluir un puente, alguna estructura que requiera justamente estar cimentada sobre ese tipo de material. Entonces, es por eso, ¿no? Siempre muy importante para nosotros poder identificar, ¿no? Claramente cómo se comporta eso todo ese sistema en el tiempo, ¿no? Incluso, ¿no? Ahí tienes, ¿no? Todo, todo un punto porque eso de alguna forma también te va a permitir verificar el tema, por ejemplo, de cómo tú vas a diseñar tu estructura, porque la cimentación es bastante importante para, para el análisis completo, ¿no? De cómo se va a comportar la estructura en el tiempo. Entonces, tú requieres por eso siempre analizar y tener muy en cuenta, ¿no? Y bueno, y también, bueno, ir identificando, ¿no? Que siempre como parte del estudio y como parte de la construcción, ¿no? Ya se van dando dos diferentes situaciones muchas veces. Tú en el tema justamente del estudio vas a poder identificar algunos sectores también bastante puntuales donde vas a poder tener la información de las calicatas, la información de cómo se comporta el estrato geológico, pero por ejemplo ya durante la construcción vas a tener prácticamente todo el movimiento de tierras y todo ese movimiento de tierras completo te va a permitir poder definir ya claramente cómo es el comportamiento de todo este sistema en el tiempo, ¿no? Entonces, ahí no, siempre tener muy en cuenta, porque es un aspecto muy importante cuando analices todos estos puntos, ¿no? No solamente lo vean desde el punto de vista de la protección, sino incluso también desde el punto de vista de algunas otras estructuras, ¿no? Ven, por ejemplo, el tema del puente, ¿no? Siempre muy importante, ¿no? Poder verificar en qué zona estás para poder analizar claramente cómo se puede presentar en el tiempo, ¿no? Incluso, ¿no? El cauce tal vez en el momento de una crecida, miren cómo se puede comportar, ¿no? Entonces,
Sobre todo, ¿no? El análisis siempre se ha hecho mucho para el tema de puentes, pero por eso, ¿no? Justamente en muchas de las estructuras vemos que se trata, vemos que se incluye el tema hasta de pilotes, ¿no? Que es muy importante para todo este análisis completo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos muchos problemas, ¿no? Con el tema de socavación. Siempre estamos muy amenazados por estos procesos, ¿no? Pero bueno, por eso nuestros diseños tienen que ir ligados a poder establecer, ¿no? Todo un tema de análisis, ¿no? Que nos permite identificar en el tiempo, ¿no? Justamente cómo se van, cómo se va a determinar estas longitudes o estas profundidades y finalmente cómo eso, ¿no? Va a, de alguna forma, influenciar sobre nuestro diseño final. Como les digo, ¿no? Ahí cuando veamos el tema de el tema de la referencia ribereña, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Que se presenta, que una vez que tú estimes esa, esa longitud, ¿no? Tú vas a poder, tú vas a poder determinar el tema, por ejemplo, de cuánto debería ser la longitud completa de la uña, ¿no? Que te permita justamente de alguna forma poder contar con una longitud de protección contra la socavación, ¿no? La socavación general, ¿por qué se produce? ¿No? Justamente por estos aumentos de caudales durante las avenidas, ¿no? El incremento de pendiente justamente por alguna alteración de canales o tal vez corte de los meandros, como hemos visto, ¿no? Por eso es muy importante el tema de la hidráulica fluvial para nuestro análisis de comportamiento. La misma remoción de sedimentos, ¿no? Que se puede darse en el flujo, tal vez por la construcción de alguna presa, o las extracciones de materiales en el fondo del cauce. Por eso, como habíamos hablado, ¿no? El tema del acorazamiento es bastante importante para nuestro análisis, para poder determinar cuáles son los sectores, ¿no? Donde se podría presentar todos estos aspectos, ¿no? Que se dan en el tiempo. Incluso también, ¿no? El tema justamente de la transferencia de agua de una cuenca a otra, la cual no puede alterar la capacidad de transporte que se tiene en cada uno de los ríos y que, como vemos, ¿no? Ahí justamente nos van a permitir poder ir determinando en el tiempo el comportamiento final de nuestros sectores, ¿no? Y bueno, también puede ser el tema también de la disminución de rugosidad en el cauce, justamente por algunas obras de regulación que se van formando como parte de los puntos. Justamente la socavación general es la que se da dentro de lo que es el cauce y no va a depender de que exista ninguna estructura dentro del punto, ¿no? Sobre todo para el tema del análisis. Entonces, por eso justamente cuando haces este primer análisis de socavación general, incluyendo tu río como simplemente en su estado natural, ¿no? Como un, con la fin, en su estado natural, ¿no? Para poder identificar claramente cuáles son los parámetros hidráulicos con los que tú vas a poder obtener tus valores. Entonces, ahí podemos ver, ¿no? Es una exposición, ¿no? Bastante fuerte a todo lo que es el tema, sobre todo el poder analizar, ¿no? Incluso si tal vez tenemos zonas donde estás pasando, pues pasando, ¿no? El tema tal vez por debajo de alguna tubería, algún punto, ¿no? Algún sistema, y que requiere siempre el tema, ¿no? De la evaluación de la socavación general a fin de poder incluir todo un sistema de protección en el río, ¿no? Incluso como hemos visto, ¿no? El tema de el tema de poder ver el tema del análisis de cuál es el esfuerzo cortante crítico, no del río, o el esfuerzo, contra el esfuerzo cortante que puede haber en el sedimento, te permite no poder identificar incluso hasta el tema de cómo se puede ir presentando, ¿no? O cómo puedes ir tú distribuyendo alguna inclusión de protecciones como de concreto,
la misma conformación de piedra, ¿no?, en el río, que te permitirá justamente evitar este tema de socavaciones, ¿no? Massa justamente va definiendo esta socavación como algún descenso del río cuando se presenta una avenida, y esto se debe a que el río justamente tiene una mayor capacidad, ¿no?, de poder transportar partículas de suspensión, partículas del cauce, y sobre todo debido a que va aumentando la velocidad de la corriente, y eso hace, ¿no?, que aumente la capacidad de transporte, ¿no? Y esto es lo que origina justamente la erosión en el fondo, como hemos visto, ¿no?, ya que te va a permitir aumentar el área de sección y simplemente, ¿no?, y va, y todo este análisis o todo este aumento de la velocidad, ¿no?, va a originar finalmente esos cambios de condiciones hidráulicas, ¿no?, que al final te permitan ir erosionando, ¿no? Todo eso, bueno, hasta que ya el río vuelva a su nivel normal y ya simplemente no tengas ninguna erosión más, ¿no? Pero eso sí, para mala suerte, estos análisis, ¿no?, son muy puntuales y se van, ¿no?, sobre todo incluyendo en el tiempo y se dan por estas avenidas, ¿no? Y bueno, y van variando mucho de acuerdo justamente a la sección, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no?, el tema justamente del ancho. Vamos a tener un ancho y aquí, ¿no?, por ejemplo, como en 1900, en cierto tiempo, ¿no?, tenías, por ejemplo, una sección, ¿no?, que ha ido variando en el tiempo, ¿no? Comienza así y vas justamente profundizándose, ¿no? Por ejemplo, el 9 de septiembre, el mismo 23 de octubre, hasta el 14 de octubre, ¿no? Y ahí se puede ver, ¿no?, todo un tema de justamente descenso, de descenso de niveles, ¿no?, en el río por, por estos caudales puntuales que se van presentando en todo momento, ¿no? Bueno, para poder determinar esta socavación general, existen diferentes formulaciones. Una de las formulaciones más utilizadas es justamente Lichbach-Lebedev. Lichbach-Lebedev, ¿no?, fue presentado en el libro de Massa justamente en 1967 y te permite, ¿no?, poder identificar el tema de las socavaciones, ¿no?, generales sobre todo, ¿no? Eso sí, tiene dos conceptos, ¿no? Uno es el concepto para suelo granular. Suelo granular es justamente el concepto del suelo no cohesivo. Es el suelo tipo grava, tipo arena, ¿no?, que hemos visto. Y donde no tome en cuenta justamente el tema del tirante, el tema del diámetro medio y algunos valores que están en función del tiempo de retorno, ¿no?, y también en función justamente de algunos otros parámetros como el diámetro y la misma luz libre, ¿no? Vamos a ver. Y aparte de ese, también toma otro punto más en cuenta, que es el tema del análisis por socavación para suelos cohesivos, ¿no? Suelos cohesivos tenemos, por ejemplo, el Orsi y el Imo, ¿no?, que son suelos que prácticamente, ante la presencia de agua, van formando, ¿no?, suelos que están bastante compactos o prácticamente bien, eh, bien como, bueno, como si fuera barro, ¿no?, y se van formando en el tiempo, pero sí tiene otra formulación muy diferente, ¿no? O sea, es prácticamente la misma formulación que hemos tenido anteriormente, pero ahora lo que va a cambiar son dos factores, ¿no? Uno es el factor X, ya no va a ser Z, sino, perdón, va a ser X, y otro es el factor, ¿no?, que va tomando el tema de la densidad que tú obtienes del terreno. Ahí vamos a ver que eso va a estar en tablas, ¿no? Y eso no, ¿de qué depende? Justamente depende de algunos factores. El primero, ¿no?, justamente es el factor alfa, que es el factor que se tiene inicialmente, que depende, ¿no?, justamente del tema del QD, pues el tema del caudal de diseño, el tema de la altura media, ¿no? Perdón, que había, ¿no?, que es elevado a las 5 tercios, ¿no?, el tema del ancho y el tema de luz, que está en función justamente de los factores de luz libre, ¿no?, que vamos a ver en el tiempo, ¿no? Aquí tenemos, ¿no?, justamente el desnivel que se puede producir entre la superficie del agua, ¿no?, pasa por la avenida del fondo,
el desnivel entre superficie del agua al pasar la avenida, ¿no? La sección, ¿no? Justamente inicial. Sí, Carlos, dime. Ingeniero, muy buenas noches. Una pequeña consulta. Con respecto al diámetro medio, ¿es el D50 o tiene alguna fórmula a partir de los diámetros efectivos, ¿no? Que luego se calculan por la curva Mira, granulométrica? aquí, ahí justamente lo que vimos en el punto anterior, ¿no? Tú tienes, ¿no? Tus diferentes formulaciones, ¿no? Para poder hacer todo tu análisis de lo que es el diámetro medio, ¿no? Uno es hacer directamente, como tú dices, ¿no? Ir haciendo la determinación del D50, que podría ser una fórmula o un punto válido para poder determinar este diámetro medio, ¿no? Pero la forma, ¿no? Más, que tú más vas a ver para poder hacer la determinación de este diámetro medio es justamente hacer la determinación mediante el tema de la curva granulométrica, como bien indica, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos todos los valores, ¿no? De la curva granulométrica, los estratos, ¿no? Justamente cómo están dentro del análisis, ¿no? Que tú tienes y que vas presentando justamente como parte de esta curva, ¿sí? Ahí justamente cómo se va desplazando, ¿no? Todos estos valores, y esto va de acuerdo a una malla, ¿no? Y esa malla tiene un diámetro. Entonces aquí, por ejemplo, te dice que aquí prácticamente ha pasado al 100%, aquí ha pasado al 84,100%, ¿no? Y así van desplazando hasta la malla 200, y todo lo que pasa a la malla 200 ya prácticamente va correspondiendo, ¿no? A lo que es el material fino, ¿no? O muy fino, y que bueno, ya tú ya identificas, ¿no? Que es un material, ¿no? Prácticamente cohesivo, ¿no? Y que tienen un comportamiento ya bastante diferente. Pero sobre todo, ¿no? Para el material superior, ahí tienen, ¿no? Materiales que prácticamente están formados por gravas, ¿no? Por arenas, por arena, por ejemplo acá, arena gruesa, ¿no? Y en este caso prácticamente todo lo que corresponde, ¿no? A lo que es un material tipo cohesivo. Entonces, tú con esos valores vas a simplemente acá determinar una, una resta, ¿no? Para poder identificar finalmente cuánto es, de alguna forma, lo que vas a tener, ¿no? En cada malla, ¿no? Entonces, son valores bastante, bastante bajos. Entonces, de acuerdo a eso, ya simplemente lo que tú vas a hacer es hacer una multiplicación, ¿no? Entre lo que es el diámetro por lo que finalmente te está, ¿no? De alguna forma quedando, ¿no? En cada una de estas, ¿no? Entonces, con eso acá finalmente tú vas a poder sumar estos valores, ¿no? Este producto, y para obtener el diámetro medio, simplemente lo único que vas a hacer es toda esta suma o todo este promedio ponderado, toda esta multiplicación toda la suma de este producto, ¿no? Que es el producto del diámetro por la cantidad, ¿no? De material que va quedando, ¿no? Simplemente lo vas a dividir entre el porcentaje final, ¿no? Que el porcentaje final, ya como sabemos, va a ser 100, ¿no? Que es prácticamente lo que vas obteniendo. Y con eso, ¿no? Puedes tú identificar finalmente el diámetro medio que vas a tener, ¿no? En tu cauce. Entonces, ese justamente es alguno, ¿no? Justamente de los análisis que tú puedes ir desarrollando, ¿no? Como parte de todo este punto, ¿no? Pero siempre, como les digo, ¿no? Teniendo en cuenta el tema de la estratigrafía. Es muy importante tener siempre en cuenta la estratigrafía para poder ver, ¿no? Cómo cada una de estas se va relacionando en el tiempo. Entonces, eso sobre todo, ¿no? Es la forma de poder obtener el diámetro medio de cada una, ¿no? De las sectores o de las calicatas que tú puedes obtener. El de 50, si quieres también lo puedes citar, pero va a ser de forma muy referencial. Sí, Carlos, Y sí, dime. otra consulta más, por favor. Si en caso, por ejemplo, usualmente esos estudios de sedimento lo hacen en el cauce, ¿no?
pero lo que veo a veces, bueno, me quedó la consulta, la duda era de que a veces por tema de litología, estratigrafía, puede ser que en los estribos ya también sea cohesivo, más no en el cauce mismo. Tendría que como que sectorizar y calcular aparte, digamos, los Claro, o sea, sectores. sí, mira, cuando tú, por ejemplo, vas a hacer el diseño de un puente, tú no solamente vas a hacer calicatas, sino en el diseño de un puente tú vas a hacer todo un análisis, incluso vas a hacer perforaciones. En un puente, como parte del análisis, te pide obligatoriamente tema de perforaciones. Entonces tú así vas a tener una buena estratigrafía para poder hacer todo este desarrollo, que por ejemplo va a ser muy diferente hacerlo el tema del análisis en un, en un, en un, para una protección ribereña, ¿no? Porque es un tema más longitudinal. Pero un puente, por ejemplo, hasta cuando tú haces tu análisis, ¿no? Por decir, si quieres desarrollarlo, te obligan, por ejemplo, a que aquí tienen los estribos ubicados, disculpen ahí, quise tema fuera de cauce, pero aquí tienes tu puente, ¿no? Entonces, ahí sí te van a obligar, por ejemplo, que como parte del análisis tú indiques claramente dónde va a estar el punto intermedio del puente, e incluso para un radio de 5 metros, como máximo, hagas tus perforaciones. Si tu perforación fuera de ese diámetro de 5 metros, te van a obligar incluso a que hagas una nueva. Entonces, por eso justamente es muy importante el tema de la ubicación, porque ya una vez que te haces tus perforaciones, ya tú vas a tener claramente identificado, ¿no? Cuál es tu material para poder hacer una correcta estratigrafía en el tiempo. Entonces, claro, por eso justamente, por ejemplo, esta hoja de cálculo que les estoy que les estoy pasando, hace, por ejemplo, un análisis, ¿no? En el tema de, no solamente del punto, sino también de la sección. Entonces, dentro de esa sección es que analiza, ¿no? Y tú puedes ir incluso determinando, ¿no? Cómo te va desarrollando todo ese análisis en el tiempo. Pero también hay un tema, ¿no? Muchas veces uno quiere ser conservador. Entonces, como tú bien dices, ¿no? Acá, por ejemplo, si uno tiene la sección del río, ¿no? Y esa sección del río, ¿no? Incluso va presentando acá el tema de roca, acá el tema también de material más cohesivo y acá el tema igual de roca, ¿no? Simplemente uno quiere ser conservador y el mismo material acá que te va a producir tu excavación, uno lo termina repitiendo acá, ¿no? Pero ya es más por tema justamente de alguna forma ser conservador. Porque incluso puede ser, por ejemplo, que tú hayas indicado que estés en roca, pero al final estés en una roca meteorizada, ¿no? Entonces ya ahí ya va a depender mucho también del tema justamente de las evaluaciones que realices como parte de la geología y la geotecnia, que son puntos bastante importantes para el desarrollo tanto de un puente como de mi estructura de protección, ¿no? Porque tú una vez que tienes esa información, ¿no? vas, a poder, vas a poder también identificar claramente el tema de las cimentaciones y cómo debes colocarlas dentro de tu sección. Entonces, ahí es muy importante que tú hagas ese análisis prácticamente completo, pero teniendo, ¿no? Tal vez un tema de algún factor, ¿no? Conservativo, ¿no? Entonces, eso es parte del análisis que se realiza, ¿no? Pero como te digo, ¿no? Siempre tomando en cuenta el tema de la seguridad, ¿no? Ahí en pocos meses vas a ver a alguien que te diga, no, esa es roca con RQD de 80 para arriba, o sea, roca de muy buena calidad y simplemente ahí no va a erosionar nada, ¿no? Nadie se va a arriesgar a hacerlo de esa forma, sino más que todo va a ir al tema de hacerlo de una forma más segura o ir tomando, ¿no? sus precauciones en el tiempo. No sé, Carlos, si con eso respondí tu pregunta. Sí, ingeniero, muchas gracias, José. De nada. Entonces, bueno, también el tema, ¿no? Justamente lo que hablábamos, tenemos justamente el tema de suelos cohesivos, este tema, ¿no? De los factores, que son bastante importantes, ¿no? Para poder identificar el tema del QE, el diseño, ¿no? La altura media que se va dando en el tiempo, y otros factores, ¿no? Cuando hemos hablado, ¿no? El tema justamente del diámetro medio, el tirante medio que es el mismo que se va obteniendo, y que como vemos, ¿no? Podemos obtenerlo como parte del análisis que hemos hecho en el GERRAF, ¿no? El ancho libre, ¿no? De la superficie, que se va presentando en la avenida, el gasto de diseño, algún diámetro medio, ¿no? Que podemos considerar, ¿no? Y también el tema del peso volumétrico, justamente si el material es cohesivo, ¿no? Y algunos otros valores que se van identificando de acuerdo al tema de la concentración de material, al mismo tema del coeficiente, ¿no? Dependiendo del periodo de retorno, y aquí en el coeficiente queda también dependiendo de la contracción del cauce, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, el tema del análisis de estos valores, ¿no? Por ejemplo, para el tema de concentración,
para mala suerte, ¿no? Sobre todo, está hecho, ¿no? Para el tema de puentes, pero ahí tranquilamente también podemos identificar la luz, ¿no? Que tiene nuestro cauce, ¿no? Y de acuerdo a eso poder identificar, ¿no? Algún valor justamente para el coeficiente mu, ¿no? Que nos permita poder hacer una evaluación en el tiempo, y esto de acuerdo, ¿no? A la velocidad media, que sobre todo esté en metros por segundo. Entonces, este es uno de los valores justamente que te permite ir identificando, ¿no? Esos puntos. Otro punto, ¿no? Bastante importante que de acuerdo al que habíamos hablado, es el tema justamente de el tipo de suelo sobre el que vamos a trabajar. Si tú tienes, ¿no? Un tipo de suelo cohesivo, tú vas a finalmente poder determinar, ¿no? El tema de lo que hablamos, ¿no? El peso volumétrico, ¿no? Del suelo. Este peso volumétrico del suelo es lo que hace poder identificar como parte de tu factor. Y de acuerdo a eso, ¿no? Vas a obtener un valor en X y vas a obtener el valor de 1 más 1 entre X ya como parte de la misma tabla, ¿no? Entonces, esos son algunos puntos, ¿no? Que puedes tener como parte de la identificación de los suelos, ¿no? Si tienes también el tema de los suelos granulares, ¿no? Justamente lo que tú vas a tener es tu diámetro medio, ¿no? Que sobre todo se va presentando en milímetros, ¿no? De acuerdo a la información que hemos visto que tenemos como parte de la curva granulométrica. Por ejemplo, ahí 0.15, 0.50, 1 milímetro, ¿no? Y de acuerdo a eso, vamos a tener un valor Z, ¿no? Y ese valor Z simplemente lo vamos a poder dividir por un factor para poder obtener, ¿no? Todo un tema de informaciones. Si tenemos diámetros mayores, lo podemos simplemente extrapolar de acuerdo a la información que tenemos. Pero es raramente, ¿no? Raro que se dé un punto como ese, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Diferentes, también el análisis justamente el tema de la probabilidad en que se puede presentar el caudal de diseño. Ahí tengamos muy en cuenta, ¿no? El tema de estos valores de acá no se refiere por si acaso al tiempo de retorno, sino se refiere a la probabilidad, ¿no? Como habíamos hablado, ¿no? Por ejemplo, el tema de la probabilidad que se produzca uno de 100 años es un valor de 0.01. Este valor en porcentaje, ¿no? Es 1%, no la probabilidad, simplemente es tema el tiempo de retorno que tenemos, ¿no? Es siempre el valor de 1, ¿no? Por decir, si tengo un TR de 50 años, ¿no? Mi probabilidad no es nada más que 1 dividido entre 50, y como es tan porcentaje, multiplicado por 100. ¿Ya? Lo mismo, ¿no? Si tuviera una probabilidad, un tiempo de retorno en 100 años, ¿no? Mi valor de 1. Si tuviera un de 500, mi valor, por ejemplo, es 0.2. ¿Por qué? Porque justamente estos valores de estos coeficientes están dados, ¿no? Justamente en función de ese análisis, ¿no? Y del tiempo de retorno. Pues sí, para el tiempo de retorno de 100 años, el valor sería 1, con el coeficiente de 1. Para 500 años sería 0.2, ¿no? Con un valor de 1.05. El tema, por ejemplo, si simplemente tenemos un tiempo de retorno de un año, ¿no? Y vamos a tener, por ejemplo, el valor de 100, un valor beta de 0.77, ¿no? Es una probabilidad más recurrente, pero simplemente no. Los coeficientes son menores porque también los caudales son bastante menores a lo que se produciría en otro momento, ¿no? Entonces, tener en cuenta que esos son los valores, ¿no? Que nosotros estamos incluyendo. Entonces, ahí justamente todo eso está de acuerdo al valor que nosotros influenciamos, ¿no? El tema también de lo que es el peso específico, ¿no? Para la mezcla de agua-sedimento. Es recordar, ¿no? Ya si es 1.40, ya no estamos ya en un sedimento o en una relación agua-sedimento, sino ya estamos en otra fase. Pero bueno, tenemos valores, por ejemplo, 1.05 con un coeficiente de 1.06, 1.10 con 1.13, ¿no? Y así, ¿no? Hasta 20%, por ejemplo, con un valor, ¿no? De 1.27. Entonces, ahí como vemos, ¿no? Tenemos justamente
diferentes puntos, ¿no? Que nos permite poder identificar tranquilamente, ¿no?, cómo se va a comportar este segmento en el tiempo. Sobre todo, bueno, si es que una recomendación, tomar el 1.20 y ir haciendo las verificaciones respecto a los valores que tenemos. Entonces, ese análisis, ¿no?, justamente te permite ir analizando no solamente ahí el tema de los valores, sino el mismo comportamiento, ¿no?, de el sedimento. Bueno, otro punto, ¿no?, es siempre, ¿no?, tener en cuenta que nosotros vamos a estar, ¿no?, ante ríos que van a presentar, ¿no?, trenzas o grandes ramificaciones de canales, como hemos visto, ¿no? Esta profundidad o estas modificaciones de comportamiento, ¿no?, pueden tender siempre a profundizarse o socavarse, sino también, ¿no?, pueden ir moviéndose lateralmente, a fin de que pueden ir formando nuevos canales, ¿no? Por eso, como hemos visto, ¿no?, si estamos ante ríos muy trenzados, ¿no?, simplemente, sobre todo, evitar colocar estructuras dentro de esas, ¿no?, dentro de esos sectores, o mejor desplazarlo lo más que podamos. Ahí, sobre todo, ¿no?, por ejemplo, lo que vimos en el tema del río Cañete, por ejemplo, que son ríos bastante trenzados y que no se van a ir presentando en el tiempo, ¿no? Ahí, porque eso justamente va ¿no?, o prácticamente nos permite estar viendo que estamos ante un río que va presentando un desplazamiento bastante variado, ¿no? Otro también es el tema de la socavación en confluencias, ¿no? Ahí tenemos, ¿no?, cuando dos ríos o dos canales justamente se van reunificando, el resultado de muchos movimientos, ¿no?, que se van formando, van siendo en espiral, ¿no?, y se van produciendo justamente niveles de socavación que pueden ser significativos. Esta socavación ya depende de algunos otros factores, como es justamente el ángulo de confluencia, ¿no?, y los caudales, ¿no?, que pueden ser aportados por cada uno de estas confluencias o de estos ríos, ¿no? Ahí, bueno, justamente mientras mayor sea esta confluencia o el ángulo de confluencia, ¿no?, se va a ver una mayor socavación en el tiempo, ya que tenemos que va directamente identificado al tema de cómo se van se va dando el comportamiento del río en el tiempo, y así como también el tema de las profundidades, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no? Justamente tenemos diferentes ángulos, ¿no? Mientras mayor sea el ángulo, mayor va a ser la relación entre YS y el Y0, ¿no? Y con eso, ¿no?, podemos ahí identificar todo el análisis, ¿no?, que se van a obtener en estos puntos, pero sobre todo teniendo siempre en cuenta el ángulo, ¿no? Ahí tenemos, ¿no?, todo un análisis que nos permite ir verificando, ¿no?, cómo se va comportando todos esos puntos en el tiempo. El otro también es el tema de socavación por rectificación del cauce o también eliminación del meandro, ¿no? Cuando nosotros vamos a tal vez eliminar, ¿no?, algún meandro, o vamos simplemente, ¿no?, a poder cambiar el trazo, ¿no?, del mismo río o el comportamiento del río, ahí, ¿no?, con alguna protección ribereña, ¿no?, siempre tener muy en cuenta que ahí también se pueden producir temas de socavación, ¿no? Esos temas de socavación, ¿no?, son temas justamente bastante importantes, porque al final van de alguna u otra forma ir cambiando este comportamiento. Según Massa, justamente alguna socavación, por ejemplo, en el tema de estos puntos, es muy difícil de predecir, ¿no? No vas a tener muy bien, pero simplemente con los análisis hidráulicos y haciendo tal vez alguna verificación, ¿no?, de comportamiento en el tiempo, sobre todo de forma hidráulica, ¿no?, puedes ir verificando
cómo se va comportando. Bueno, y otro tema bastante importante es el tema justamente también de la socavación en curva, ¿no? La socavación en curva no se da igual que la socavación en el punto recto. Entonces, incluso hay valores, ¿no?, que te van dando de acuerdo justamente a cómo se va dando la relación para las curvas, ¿no? Por ejemplo, entre este W y entre lo que es, ¿no?, lo que es el radio y la curva, ¿no?, y el mismo ancho que hay en el cauce, puedes obtener relaciones, ¿no? Y de acuerdo a esa relación, poder obtener un coeficiente por el cual vas a multiplicar tu socavación general, ¿no? Tú ya tienes un cálculo de socavación general, la calculas de una forma normal, ¿no? Pero ya cuando tienes la presencia de una curva, justamente ante la presencia de una curva, puedes, ¿no?, obtener el tema de cocientes, ¿no?, valores de 3 justamente, dependiendo de la correlación, y así hasta la correlación, incluso cuando sea cero, pues también un coeficiente de hasta 1.27, ¿no? Entonces, ahí eso justamente es el tema del comportamiento, cómo se va dando, ¿no?, en las curvas, y sobre todo el tema de las erosiones, que siempre van a ser mayores, ¿no?, de acuerdo a lo que se ha visto. Otro punto, ¿no?, bastante importante es el tema justamente de las socavaciones que puedes obtener, ¿no?, que puedes ir presentando por el tema de las mismas contracciones, ¿no?, del cauce que se van dando. Entonces, las contracciones del cauce son puntos, ¿no?, bastante importantes, ¿no? Como hemos visto, nosotros tranquilamente, incluyendo una defensa ribereña, ¿no?, que termine, que termine disminuyendo, ¿no?, la capacidad hidráulica del cauce, podemos originar estrechamientos, ¿no? Y esas reducciones van justamente a originar todo unos problemas de socavaciones dentro del río. Entonces, ahí no, justamente es muy importante poder siempre por eso identificar cómo se va dando el comportamiento de lo que nosotros vamos construyendo, vamos teniendo, ¿no? Incluso ahí podemos ver, ¿no?, el tema incluso de excavación general tienes acá, ¿no?, ante la obstrucción de un río, justamente, puedes prácticamente perder la estructura, ¿no? Ahí no, cómo se va produciendo la excavación en el tiempo. Y de acuerdo justamente a los criterios de masa, ahí tienes, ¿no?, alguna contracción que se puede evaluar, ¿no?, para tener un criterio. Tienes justamente el tema de cuál es la ecuación que puedes obtener, el tema justamente de los tirantes, ¿no? Los tirantes que se van dando, ¿no?, de forma inicial, por ejemplo, el tirante inicial que tenías, ¿no? Y eso definitivamente dividido entre lo que es la sección para el ancho, ¿no? Para lo que sería la sección, por ejemplo, aquí tenemos el tirante de la sección reducida, que sería igual al tirante en la sección normal, ¿no?, la sección inalterada, de la sección que tú vas a tener, y eso, ¿no?, dividido entre lo que es el ancho inalterado, ¿no?, entre el ancho reducido, para obtener un factor, y todo eso multiplicado por 0.642. Entonces, ahí no, son diferentes factores que justamente se requiere tener en cuenta, ya que es parte, ¿no?, de todo un análisis, ¿no?, que debes identificar como parte justamente de todo este punto, ¿no? Otra fórmula, incluso también es la fórmula del Orsen, ¿no? Larsen justamente tiene algunos otros análisis que va realizando en el tiempo, ¿no?, como lo que es, por ejemplo, el tema de la profundidad promedio en la sección contraída, la profundidad aguas arriba justamente la contracción, ¿no?, el ancho del fondo aguas arriba, la contracción, entre el ancho del fondo de la sección contraída, y eso elevado a un factor que puede variar de 0.64 a 0.8, ¿no? Entonces, ahí tienen, ¿no?, diferentes justamente formulaciones, y que, bueno, que van relacionándose mucho con el tema, ¿no?, del comportamiento hidráulico
y de cómo este, ¿no?, se va dando en el tiempo, lo cual no es bastante importante para tu análisis. Entonces, ahí, ¿no?, como hemos visto, ¿no?, hay todo un tema, ¿no?, por evaluar, ¿no?, como parte de la información. Entonces, pero para esto, ¿no?, como habíamos hablado, ¿no?, requerimos justamente tener algunos puntos, ¿no? Ahí tenemos, ¿no?, por ejemplo, el tema de primero identificar todo lo que es la columna hygrométrica para poder determinar un diámetro medio, ¿no?, de acuerdo a los valores que tenemos. Ahí también recordar, ¿no?, tal vez, bueno, de acuerdo a eso, de acuerdo a ese valor medio, vamos a poder ir determinando, ¿no?, justamente nuestras socavaciones que se van presentando en el tiempo, la estratigrafía, ¿no?, que como vemos, ¿no?, es variable. Estos diámetros incluso los tendríamos que determinar, ¿no?, de acuerdo justamente a lo que es cada una de nuestras funciones, ¿no? Por ejemplo, cada uno de los valores, ¿no?, de diámetro, o cada uno, mejor dicho, de los estratos que estamos analizando, justamente van presentando el tema de, una, de un punto de un diámetro medio, ¿no? Y también identificando, ¿no?, si estamos dentro de lo que es un suelo cohesivo, ¿no?, o un suelo no cohesivo. Incluso acá, por ejemplo, podemos ver, ¿no?, si le colocamos, por ejemplo, sí, ¿no?, aquí ya directamente, ¿no?, nos va a decir que estamos en un suelo cohesivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí justamente, ¿no?, tenemos parte de la información que podemos incluir, o el diámetro medio, o el mismo peso específico del material, ¿no? Bueno, incluyendo claramente en estribo, cauce y cada uno de los valores que tiene, ¿no? Todo de acuerdo a la información, ¿no? Por eso, como les digo, ¿no?, por el tema justamente, por ejemplo, de un puente, vos tienes que hacer el análisis en todo el sector completo, ¿no? En el sector, por ejemplo, de estribo izquierdo, en el sector de cauce, ¿no?, e incluso en el sector de estribo derecho. Aquí tenemos, ¿no?, todas las tablas que habíamos visto, ¿no? Y aquí justamente la identificación, ¿no?, para suelos granulares, algunas correcciones, ¿no?, la red de drenaje y los cálculos de los factores de acuerdo a lo que tenemos identificado, ¿no? Entonces, acá, ¿no?, por ejemplo, tenemos, ¿no?, en primer punto, ¿no?, incluir todo el análisis de todos los valores que se obteniendo, ¿no?, el tema de rugosidad, por ejemplo, el tema de caudal, el TR con lo que vas a trabajar, ¿no?, que es muy importante, los niveles de agua, ¿sí?, los anchos, los tirantes medios, ¿no?, las velocidades, la velocidad máxima, la velocidad corriente, ¿no?, el flujo está así distribuido, ¿no?, la luz hidráulica, la contracción, identificar, ¿no?, en qué tipo de suelo estás cohesivo, suelo no cohesivo, ¿no? Y si no, bueno, los diámetros medios o el peso específico del material, ¿no? Y algunos otros valores que van saliendo, ¿no?, de acuerdo a lo que tú tienes, ¿no? Aquí, bueno, el beta, como hemos visto, ¿no?, el beta simplemente sale de acuerdo al tiempo de retorno, ¿no?, 1.05, el mismo gamma, ¿no?, el valor X, ¿no?, que vas a obtener de acuerdo justamente al diámetro medio representativo de tu sección, ¿no? Incluso también coeficientes, ¿no?, como es de acuerdo al coeficiente, los exponentes, para poder determinar finalmente las profundidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos, ¿no? Miren, acá tenemos, por ejemplo, diferentes distancias, ¿no?, del eje, comienza desde cero, ¿no?, se va determinando hasta los 43.23 metros, ¿no?, que tenemos. Y de acuerdo a eso, ¿no?, podemos ir obteniendo justamente todo lo que corresponde a lo que es la cota de terreno, ¿no?, en estiaje, el nivel de agua, ¿no?, que como hemos visto es un dato tranquilamente del mismo Ferraz, ¿no?,
el tema de los valores que vas obteniendo, el tirante para cada una de las secciones, ¿no? Que son valores bastante importantes y que podemos identificarlo en nuestra sección sin ningún problema, ¿no? El tema justamente del caudal por ancho, ¿no? Que el caudal por ancho no es nada más que el caudal, que el caudal en el sector, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos esta diferencia de 540 hasta 5, ¿no? Y simplemente, ¿no? Es este caudal que está distribuido, ¿no? En, en el sector, ¿no? De acuerdo justamente a todos los valores, ¿no? Aquí tenemos prácticamente el caudal 264.66, ¿no? Bueno, ahí, por ejemplo, es este caudal, ¿no? Dividido simplemente entre de acuerdo a todos perdón, los sectores que hay, debería ser, ¿no? Este caudal, ¿no? Por ejemplo, está dividido en, aquí en un sector, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Simplemente dividido entre 8 sectores. ¿Sí? De acuerdo al valor que vamos teniendo, ¿no? Aquí incluso podemos ir abriendo, ¿no? Todo el análisis completo. Perdón, me olvidé de incluir aquí, ¿no? A poder ir identificando, ¿no? Tenemos justamente un suelo no cohesivo, ¿no? Diferentes valores que se van formando, ¿no? De acuerdo a cómo vayamos presentando, ¿no? El tema justamente cuál es la profundidad máxima en el estrato que podemos tener. Aquí también hay algo por cual estamos. Aquí tenemos, por ejemplo, todo el tema del ancho. ¿Ya? ¿Ya? Tenemos la velocidad media, tema del ancho, la contracción, ¿no? Ahí tenemos un tirante, aquí es donde está el tema justamente. Tenemos acá el tema justamente de la distancia, publicado por el tirante, ¿no?
los tirantes promedios, ¿no? Que se van dando. Obviamente hay algo que los diámetros medios. Diámetros medios, el X del alfa. El diámetro no, cómo se está comportando. El diámetro mínimo, ¿no? El tirante máximo. Finalmente la altura y profundidad. La altura de socavación, ¿no? De acuerdo a los valores que tenemos. ¿Sí? Y aquí una profundidad de socavación acumulada, ¿no? Entonces, ahí justamente, ¿no? Como podemos como habíamos conversado, ¿no? Cada uno de estos valores te va a permitir justamente que tú incluyas algún otro estrato, ¿no? Por ejemplo, en el siguiente estrato puedes tener el tema de, ¿no? Estratos muy parecidos. El tema justamente de la profundidad del estrato, ¿no? Por ejemplo, valores que van hasta 8 metros, ¿no? 15, hasta 20, 25 metros. ¿Sí? ¿No? Y acá el tema justamente de cuáles son los valores, ¿no? Que van continuando, ¿no? 15 diámetro medio, por ejemplo, de 12 para 10. No sé por qué te... Ah, pero... Incluso, por ejemplo, acá no tienes, por ejemplo, toda una metodología para poder evaluarlo por estratos. Aquí se tiene, ¿no? Justamente toda la información. Aquí vemos, ¿no? Acá, por ejemplo, te dice que la profundidad de erosión total podría llegar hasta 34 metros, ¿no? 34,693. Aquí lo mismo 26. Aquí lo que hace justamente esto es poder verificar, ¿no? El tema de cuánto es la altura de profundidad total del estrato, ¿no? Ya tiene un estrato anterior, ¿no? Que ya habíamos determinado. Aquí está justamente 564. Y de acuerdo, ¿no? A eso aquí, por ejemplo, mira, aquí, por ejemplo, tienes 1,65, 6,15 de profundidad de erosión, pero acá una grava que tiene hasta 4,97 metros. Y acá, por ejemplo, ¿no? El cálculo ya no va a continuar. Pero acá donde dice continúa, significa que solo estamos sobrepasando, ¿no? La profundidad del estrato.
Bueno, y todo siempre va a depender del diámetro medio sobre todo, ¿no? El diámetro que vayamos usando, el que finalmente va a identificar. Acá, por ejemplo, donde ya tenemos estratos mayores, ya simplemente ya la profundidad de socavación ya no va a continuar y por eso no ya nos va a indicar, ¿no? Que ya no tenemos ningún otro valor y acá finalmente nos va a dar las profundidades finales, ¿no? De socavación para todo nuestro sector. Entonces, eso justamente, ¿no? Es sobre todo lo que nosotros debemos ir analizando, ¿no? Como parte de la información, ¿no? Ir analizando el tema de los estratos, cómo estamos identificando cada uno de los estratos, ¿no? Con la estratigrafía, con toda la granulometría, ¿no? Identificar tranquilamente, ¿no? Cuáles son mis sectores, incluso, ¿no? Valores bastante altos, de acuerdo justamente a lo que vamos obteniendo, ¿no? Como parte del análisis. Incluso, ¿no? Todo va a depender mucho del tema de las condiciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, si le pondríamos 220, ya tranquilamente ya no tendríamos ni siquiera en zonas donde la profundidad va disminuyendo bastante, ¿no? Por eso esos caudales, ¿no? Esos análisis va a ir dependiendo mucho de todos esos factores que nosotros vayamos incluyendo, ¿no? Como parte del análisis continuo. A ver, ahí, ¿no? Que debería estar. 45. Ah, ahí justamente en función de los sectores, para poder, ¿no? Claramente tener identificado cuál va a ser el comportamiento de cada uno de estos, ¿no? Entonces, ahí como vemos, ¿no? Hay diferentes análisis para el tema de la socavación y los cuales, ¿no? Es muy necesario que los vayamos analizando. Entonces, bueno, por ahora vamos a ir viendo este punto y ya, bueno, la otra clase ya veríamos el tema de cómo obtendríamos, por ejemplo, los parámetros, ¿no? Nosotros justamente dentro de lo que nosotros hemos desarrollado, ¿no? Ahí vamos a ver, ¿no? Ahí nosotros, por ejemplo, hemos tenido, ¿no? O tuvo un análisis de un sector, por ejemplo, donde vamos a incluir, ¿no? Alguna, alguna defensa. Entonces, para nosotros, ¿no? Es bastante importante poder contar con todos unos puntos, ¿no? De información. Entonces, pero así como habíamos visto, ¿no? La idea no es solamente poder identificar, ¿no? Cómo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos todo un sector de río. Entonces, nosotros, ¿no? Justamente dentro de lo que hemos analizado como parte de la información, hemos visto, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, toda una serie de análisis de sectores ya identificados, ¿no? En toda una evaluación hidrodinámica bidimensional.
Entonces, la idea justamente que ahora nosotros vamos a desarrollar en la siguiente clase va a ser justamente poder identificar en cada uno de los sectores o cada uno de los puntos, de acuerdo a los resultados que nosotros hemos obtenido, cada uno de los valores para poder desarrollar esta socavación, por ejemplo, que también podríamos obtener ya de forma puntual en cada uno de los sectores, ¿no? Entonces, ese justamente también es otra parte del análisis, ya que como habíamos dicho, ¿no? Nosotros estamos tal vez verificando en estos momentos el tema de la socavación que se podría dar en un sector y al otro costado también, y en el centro del río. Pero también es necesario verificar y poder incluir, ¿no?, el análisis más bien completo, aprovechando que tenemos todo un análisis de resultado bidimensional para poder obtener, ¿no?, toda esta serie de procedimientos. Sino que, bueno, ahí por el tiempo ya no se va a poder, sí, bueno, esta clase, pero sí la siguiente para poder que se pueda tener toda esa información y porque finalmente esa información la vamos a poder llevar al diseño puntual de lo que requerimos. Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna duda, alguna consulta. Sería justamente hasta donde nos quedaríamos hoy día, ¿no? Para poder, y ya que, como vemos, ¿no?, ya con eso ya entraríamos a lo que es el tema, seguiríamos con el tema de selección, ¿no? Y ya finalmente también entraríamos a obtener los parámetros para nuestros diseños. Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna duda, alguna consulta. Si no, bueno, nos quedaríamos hoy hasta acá y el día lunes ya continuaríamos. Bueno, no será así, entonces a todos muchas gracias y nos estamos viendo el día lunes. Buen fin de semana. Buenas noches.